Gloria a Dios. Hoy vamos a estar trayendo la enseñanza, como me pidió la pastora, del tema relacionado con el homosexualismo, que es algo que nosotros tenemos que conocer para saber cómo podemos bregar con esa situación. Les adelanto que siempre tenemos que amar a la persona, sea como sea. Eso no tiene que ver nada. Si es de una forma o es de otra, el amor sale de nosotros independientemente de la conducta que pueda tener la persona. Y la enseñanza la vamos a traer cubriendo diferentes situaciones. Vamos a describir cómo Dios es, cómo Dios ha sido, cómo Dios se ha comportado con los hombres y cómo debemos de comportarnos nosotros. Yo tengo una serie de versos que no la he preparado en papeles, pero yo se las voy a hacer llegar a ustedes de la misma forma. Y vamos a comenzar con el versículo 4 del capítulo 12 de Apocalipsis, que es donde se nos trae la revelación de la cantidad de huestes del reino de las tinieblas que existen, con los cuales nosotros tenemos que batallar, porque somos llamados a batallar en contra del reino de las tinieblas. En Apocalipsis 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Eso nos quiere decir que la cantidad de ángeles que Dios tenía antes de la creación, una tercera parte de los ángeles se rebelaron en contra de Dios, se alejaron de Dios, perdieron la gracia por alejarse de Dios y se convirtieron por alejarse de la gracia de Dios en seres dañinos, en seres que lo que ocasionan es el mal, en seres que lo que buscan es la destrucción de todo lo que Dios ha hecho. Así que sabiendo eso, continuamos con la enseñanza y nos preguntamos ahora cómo Dios hizo al hombre. Porque lo hizo con unas características, lo hizo de cierta forma. Y la Biblia nos dice que la máxima creación de Dios es el hombre. En adición de la majestuosa naturaleza y de todo lo demás creado, la máxima creación de Dios es el hombre, por cuanto todo lo que hizo en la creación lo hizo por el hombre, porque quiso hacer el hombre para que el hombre se acercara a Dios y él tener un pueblo también. Ahora, ¿cómo Dios hizo al hombre? En Génesis 1:26, no tienen que buscarlo, prefiero que no lo busquen en su Biblia, porque así ganan tiempo de meditar en lo que estamos hablando. Esto ustedes lo van a recibir y lo van a poder repasar. En Génesis capítulo 1, verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Pues Dios tiene ojos, ¿verdad? Usted tiene ojos. Dios puede caminar. Usted puede caminar. Dios tiene sentimientos. Usted tiene sentimientos. Cuando a usted lo rechazan, Dios también recibe la misma reacción que usted cuando Él es rechazado. Si a usted le causa dolor, cuando usted lo rechaza, a Dios también le causa dolor cuando es rechazado. Dios tiene esas características porque nos hizo según su imagen. Ahora, ¿qué quiere decir? Conforme a su semejanza. Usted puede tener amor. Dios tiene amor. Usted puede tener una mente que
analizar las cosas que está confrontando. La mente de Dios es mucho más alta que la de nosotros, y sus pensamientos son mucho más altos que los pensamientos de nosotros. En ese caso, somos semejantes a Dios con esas características, que tenemos ciertos atributos. Podemos sentir dolor, podemos sentir amor, podemos sentir el dolor del desprecio, podemos sentir el dolor cuando nos critican injustamente, cuando nos acusan injustamente. Bueno, hay dolor hasta cuando nos acusan justamente, ¿verdad? O sea, todas esas características las tiene Dios. Cuando nosotros tenemos un sentir en nosotros, recuerde que Dios lo tiene también. Eso nos ayuda a nosotros comportarnos para tratar de agradar a Dios en todo momento, de que Él esté contento con nosotros. En Eclesiastés, vamos ahora a otro verso. En Eclesiastés capítulo 12, verso 7, dice lo siguiente. Y se refiere a cómo actúa Dios cuando hace los seres humanos. Verso 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era. La carne vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué quiere decir? Vaya integrando, amando todo lo que estamos hablando, porque todo está integrado. El espíritu del hombre vuelve a Dios, que fue quien lo envió. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en el primer momento de existencia, estamos delante de la presencia de Dios antes de venir a la tierra, al proceso de nacimiento, de formación, de gestación, de nacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que venimos de parte de Dios. Dios nos hace y nos envía a la tierra, y entramos en el vientre de una mujer, y ahí se empieza a formar el cuerpo. ¿Por qué traigo este verso? Porque algunos enseñan erróneamente que los homosexuales nacen. Hay mucha enseñanza errónea que el enemigo trae para cautivar las mentes y confundirlas, porque el enemigo es padre de toda mentira. Y a él le conviene engañar y confundir al pueblo para que piensen cosas erróneas. Entonces yo me pregunto, si Dios hizo el alma y el espíritu que va a enviar a la tierra, ¿lo habrá hecho bien? Imposible. Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Por lo tanto, todo lo que viene de Dios, ese espíritu y esa alma que vienen a formar parte de ese ser trino que es alma, espíritu y cuerpo, que viene a nacer a la tierra, viene perfecto, viene puro, no viene contaminado, no viene dañado. Por lo tanto, todo lo que llega a la tierra de parte de Dios llega bien. Dios no hace cosas malas. Por lo tanto, todo niño todo ser que es enviado a la tierra viene con características buenas, apropiadas y bien hechas. Ahora, vamos a continuar, porque eso no se queda ahí nada más. Ahí estamos hablando de Dios. En Génesis, capítulo 1, verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Él los hizo allá arriba, en el lugar donde Él se encuentra, en su trono, y los envía a la tierra, los envía con características, unos como varón y otros como hembra. Eso viene con características, porque el espíritu y el alma de la mujer tienen unas características distintas al espíritu y el alma del hombre. No somos iguales. Unos son más sentimentales que otros son más rudos que otros. Y uso la palabra rudo usando
como bien, no de forma errónea, con cierto carácter más firme. La mujer es más sentimental y complementa al hombre en ese aspecto. Dios trae a cada uno con sus características, como hombre o como mujer. Marcos 10:6, Jesús reafirma esa enseñanza y dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Ahí Dios está trayendo una enseñanza, complementando, porque los hombres con su pecado fueron cambiando unas cosas a través de los años y de las épocas. Y Dios trae una enseñanza y trae y recuerda, pero al principio no fue así. Al principio varón y hembra fueron hechos. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué reglas de justicia ha establecido Dios? Vamos ahora a repasar ciertas reglas de justicia. En Éxodo 34:7 se nos dice en la parte B que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir ese verso? Que la conducta errónea de los hombres afecta a esa persona tanto como a su descendencia. No quiere decir que el pecado del hombre lo lleve el hijo, pero la conducta errónea se proyecta hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay personas que, y trayendo el tema que estamos hablando, homosexualismo tanto hombre con hombre como mujer con mujer, han llegado en un momento dado a la tierra en donde había una circunstancia de mucho pecado y de conducta errónea de sus padres, y quizás sus padres no le enseñaron bien, quizás sus padres no le criaron bien y afectaron la vida de ese ser, de ese hijo o de ese nieto o de ese bisnieto que estaba en esa familia. No es que lleva el pecado, pero es que la carga del pecado, las consecuencias del pecado afectan hasta la tercera y cuarta generación. Voy a leer el verso completo, Éxodo 34:7, que guarda misericordia, y está hablando de Dios. Dios que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y nosotros, sabiendo eso, debemos romper toda atadura, toda conexión previa a la existencia nuestra, de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, para desconectarnos, porque Dios también ha prometido desconectarnos de ese efecto que ocurre de la consecuencia del pecado de nuestros antecesores. Continúa la enseñanza en Deuteronomio 7:9. Aquí hay una descripción parecida, pero no es igual. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman. Aquí está hablando ahora de otro grupo. De los que aman a Dios, que guarda Dios el pacto y la misericordia, guarda su misericordia a los que le aman, al pueblo que le ama, al pueblo que ama a Dios, y que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, la promesa mayor viene para el pueblo bueno, para el pueblo que busca a Dios, para el pueblo que quiere agradar a Dios. Y nosotros que queremos agradar a Dios, que queremos servirle a Dios, tenemos la promesa de que podemos romper
toda atadura previa, toda conexión previa, negativa de cualquier antepasado que nosotros tengamos, la rompemos en el nombre de Jesús y Dios lo hace. Y aquí la bendición se transforma en que la bendición se proyecta hasta 1000 generaciones. Y cuando dice hasta 1000 generaciones, eso quiere decir hasta el final del final del final de los tiempos. Porque 1000 generaciones, las que llevamos ahora son muchos menos. Para que llegue a 1000 generaciones, esto no luce que va a llegar a 1000 generaciones. Ahora, con eso usted está protegiendo a su hijo, a su nieto, a su familia, con la oración. Padre, cúbrelo, protégelo, ayúdale, Señor, no permitas que el enemigo los destruya. Cúbrelo con tu sangre, la sangre de Cristo tiene poder y Dios obra contestando nuestras oraciones. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí voy a hacer una explicación bien importante. ¿Qué es lo que ocurre con la conducta homosexual? ¿Qué fue lo primero que enseñé? Una tercera parte de los ángeles de Dios se rebelaron en contra de Dios, se aislaron de contra de Dios, cayeron de la gracia y se convirtieron en seres dañinos, destructores, padres de toda mentira, ladrones, engañadores. Y esos están constantemente atacando a los hombres. A unos los pueden atacar de una forma y a otros de otra, y a otros no los pueden atacar. Porque cuando usted está bien metido con Dios, esa luz que irradia de usted, esa luz que tiene el Espíritu Santo, que irradia de usted, no permite que el enemigo se le acerque. Es imposible. No puede acercarse. Sí vienen tentaciones, sí vienen dardos, pero de elegir, que es atacando la mente. Y aquí lo que ocurre es que el enemigo está bien organizado, ¿sabe? El enemigo está más organizado de lo que usted se puede imaginar. Y usted puede esforzarse a imaginarse lo organizado que está el enemigo. Le tengo que decir que usted se queda corto con lo organizado que trabaja el enemigo. Está bien organizado. El enemigo tiene seres en ese reino de las tinieblas que trabajan en esa área del homosexualismo. El homosexualismo es nada más que trabajo satánico, trabajo demoníaco en las vidas de las personas. ¿Y cómo empieza? ¿Qué dijimos? ¿Cómo llegaban las personas a la tierra? Llegaban puras, perfectas, limpias, como Dios los hizo. No vinieron contaminados, por lo tanto no vinieron con esa contaminación, no vinieron con ese efecto negativo de atracción de hombres por hombres, mujeres por mujeres. Pero ¿qué es lo que ocurre? El enemigo tiene dos clasificaciones en esa área. En los hombres, que el enemigo logra engañar y desarrollarlo en esa línea. El enemigo va poco a poco intentando, hasta que muchas veces logra introducir en la persona un espíritu que le afecte en esa área. Y los hombres que les gustan los otros hombres, el enemigo les pone lo que se llama un espíritu de mujer. A las mujeres les gustan los hombres, es lo normal. Pero las características que desarrolla ese espíritu es hacia el gusto por las mujeres, hacia las mujeres. ¿Cómo lo hace? El enemigo, al entrar en el cuerpo de la persona, va poseyendo las capacidades de esa persona. Imagínense como una persona que está guiando un carro. Un hombre va guiando un carro, pero vino el enemigo y lo sacó del guía y se puso a guiar el carro. En ese ejemplo, que no es perfecto, pero es algo parecido a lo que ocurre, pasa a poseer las características, el dominio de esa persona. Y cuando es
en una mujer lo que pone es un espíritu de hombre en la mujer que siente la atracción por las mujeres. Por lo tanto, esa gestión de sentir ese deseo no sale de la persona, no es innata en la persona, es trabajo del enemigo en las personas. Por lo tanto, ¿cómo debemos nosotros comportarnos en casos como ese? Les dije ahorita también que teníamos que amar a todos, independientemente de cómo fueran, porque el amor sale de nosotros. Y es algo que tenemos que nosotros fomentar y desarrollar y manifestar. El amor por los demás seres. El amor por los demás seres nos hace comportarnos con ellos. A unos los vamos a aconsejar de una forma y a otros de otra. A unos los vamos a tratar de una forma y a otros de otra para sacar el beneficio mayor de cada uno de ellos. Pero, ¿cómo debemos nosotros comportarnos con seres que tengan esta situación? Hay algunos que pues les gusta y quieren seguir. Pues, fueron entregados a esas pasiones porque sus vidas estaban corrompidas. Pero hay muchos que no quieren salir de eso. Y nosotros tenemos que mirar, porque nosotros no tenemos que estar mirando sangre y carne. Nuestra batalla es contra los espíritus infernales del reino de las tinieblas. Y contra ellos es que tenemos que batallar y reprender. Y si hay que ayunar. Uno de los propósitos principales del ayuno es desatar las ataduras del enemigo. Porque Dios nos ha dado autoridad a nosotros. Si hubiera alguien en la familia, métase en oración, ámelo, métase en oración, usted puede lograr la victoria. Él necesita ayuda y usted le puede ayudar en oración. ¿Cuál es nuestra lucha? En Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí hay una jerarquía, hay rangos por ahí para arriba. Mire, todo comienza con Satanás en el punto más alto, pero a él le acompañan dos seres adicionales. Es la Trinidad satánica, la Trinidad diabólica. Está la bestia y el falso profeta. Esa es la Trinidad diabólica. Debajo de él están los principados, son los príncipes de alta jerarquía y fueron clasificados según los poderes que tenían. No todos los ángeles tienen los mismos poderes. Y estos poderes fueron cambiados porque se alejaron de Dios y ahora trabajan en pos de la maldad. Contra potestades. Las potestades trabajan a nivel de regiones grandes, de continentes, de hemisferios. Está la Trinidad diabólica, Satanás, el falso profeta y la bestia quien va a trabajar con los gobiernos del último gobierno mundial. El falso profeta es el que va a trabajar con la organización religiosa en los últimos días. Después están los principados, son príncipes, están en un rango inferior a esa Trinidad satánica. Están a cargo de continentes. Luego vienen potestades a cargo de países y de regiones grandes, contra gobernadores a cargo de regiones o países más pequeños, de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y después termina el verso diciendo, nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Esos son los que están más cerca de nosotros, ¿saben? Allá los de alta jerarquía están más bien bregando con los presidentes de las naciones poderosas, con los gobiernos. Acá a nivel familiar están bregando esas huestes que bregan más directamente con nosotros, que son los que más daños hacen, porque son los que más contaminan al pueblo. Contra todos ellos nos ha sido dado poder y autoridad para vencerlos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque la sangre de Cristo tiene poder. Pero para que el poder se manifieste, tenemos que nosotros andar bien también. No es que yo ando por ahí como,
¡Hey! ¡Tú! En nombre de Jesús, sal fuera. Ten cuidado, no pueden dar el cantazo. Hay que estar bien preparadito y bien lleno del Espíritu, bien alineado con Dios para poder tener esa autoridad, porque esa autoridad la da Dios a los suyos, a los que están bien metidos con Dios. Y todos nosotros somos llamados a entrar en ese tipo de conducta. ¿Cuál es nuestra arma? En Lucas 3:16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No solo Espíritu Santo y fuego. El fuego es algo adicional, ¿sabe? El fuego es algo adicional, el fuego es un poder adicional que se alcanza también para los que se meten con Dios. Mateo 10:1 nos dice, entonces llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad a sus discípulos. ¿Y ustedes qué son? Son discípulos también. Les dio autoridad. Aquí ellos todavía no habían recibido ni siquiera el bautismo del Espíritu Santo, pero Dios estableció en ellos una autoridad y se las otorgó. Pues puede hacerlo. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, y para sanar toda dolencia. Y el homosexualismo es una dolencia, claro que sí. Entonces nosotros tenemos autoridad para reprender y libertar a alguna persona que esté en ese problema, que esté también con el deseo de ser libertado. Nos dio a nosotros también autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En Marcos 9:29 dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Una de las funciones principales, uno de los logros principales, uno de los objetivos principales del ayuno es libertar y desatar toda opresión del enemigo que pueda existir en algún lugar, tanto en uno como en algún familiar, como en algún conocido o en alguna organización que Dios quiera usarnos para libertar y traer esa bendición. En Efesios 6, del 13 al 17 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese es el llamado que todos nosotros tenemos. Dios me les bendiga. Estaré leyendo las preguntas que me traigan y las estaré contestando con la ayuda de Dios. Sean bendecidos en el nombre de Jesús, y que la gracia de Dios esté siempre con ustedes y con esta congregación. Dios les bendiga.